de compartir con ustedes, de ministrar esta palabra. Y vamos a leer la Biblia. ¿Trajeron Biblia? Uy. Sí. Vamos a leer en Job, capítulo 13, del verso 1. Vamos a leer hasta el versículo 15. Y voy a leer en esta traducción a las Américas. Vamos a tomar como base el versículo 3. Pero vamos a leer 15 versículos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, quien es el Hijo del Dios Altísimo. Dice la Biblia: todo esto han visto mis ojos, lo han escuchado mis oídos y lo han entendido. Lo que ustedes saben, yo también lo sé. No soy menos que ustedes. Pero quiero hablarle al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios, porque ustedes son forjadores de mentiras, todos ustedes son médicos inútiles. ¿Quién diera que guardaran completo silencio y se convirtiera esto en sabiduría suya? Oigan, les ruego mi razonamiento y presten atención a los argumentos de mis labios. Hablarán ustedes por Dios lo que es injusto y dirán por él lo que es engañoso. Mostrarán por él parcialidad. Lucharán ustedes por Dios. Les irá bien cuando él los escudriñe, o los engañarán como se engaña a un hombre. Ciertamente él los reprenderá si en secreto muestran parcialidad. No los llenará de temor su majestad, y no caerá sobre ustedes su temor. Las máximas de ustedes son proverbios de ceniza, sus defensas son defensas de barro. Cállense delante de mí para que yo pueda hablar, y que venga lo que venga sobre mí, porque he de quitarme la carne con mis dientes y poner mi vida en mis manos. Aunque él me mate, en él esperaré. Sin embargo, defenderé mis caminos delante de él. Amén. Dije que vamos a tomar como texto base el verso 3, que dice: pero quiero hablarle al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios. La Reina Valera del 60, ¿cómo dice? Mas yo hablaría con el Todopoderoso. ¿Qué más? Razonar con Dios. Ok. Esta mañana me permito hablar de un tema que he titulado Autoridades Celestiales. Vamos a hablar de las autoridades celestiales. En el caso de Job, lo que dice el verso 3: tu caso en la corte celestial rompe todo derecho legal. Estamos frente a un acontecimiento que no ha dejado de ser historia en la vida del creyente.
la enfermedad de Job. Se habla de Job. Job sufrió más que cualquier persona, decimos, ¿verdad? Oiga, pero tremendo lo de Job. Y estamos frente a ese acontecimiento. Estamos viendo que Job recibe una visita de unos amigos que son médicos. Cuando ellos ven a Job sentado en ceniza, rascándose con un tiesto, ellos rodean a Job, se sientan al lado de Job en silencio. ¿Por cuántos días? 7 días de silencio. Nadie hablaba nada, nadie decía nada. La situación de Job era tan tremenda que nadie decía una sola palabra. Pero cuando ellos se decidieron a hablar, comenzaron a juzgar, comenzaron a señalar, comenzaron a criticar. Y es entonces cuando Job le dice: oiga, esperen un momento ahí, yo mejor voy a llevar mi caso a la corte celestial. Ustedes son médicos, pero son médicos inútiles. Lo que ustedes saben, yo lo sé. Así que mi caso lo voy a trasladar a la corte celestial. Amén. ¿Qué es una corte? Las cortes terrenales o los tribunales terrenales están compuestos por varias figuras que son muy claves, que juegan un papel muy importante en los procesos judiciales. Los tribunales o las cortes terrenales están compuestas por jueces, por fiscales, por abogados. Hay un juez que es la autoridad principal de la corte. Este hombre es el encargado de supervisar el proceso judicial. Es el que toma decisiones sobre procedimientos legales. Es el que dicta sentencia, el juez. Pero también en esa corte hay fiscales, y los fiscales representan al Estado o al gobierno, y son ellos responsables de presentar pruebas y argumentos contra el acusado o contra el caso. Los fiscales. Pero también hay abogados defensores. Estos abogados representan al acusado y se encargan de presentar pruebas y argumentos en la defensa de aquel hombre que está siendo acusado. En algunos países del mundo, en esas cortes también hay jurados. Son un grupo de ciudadanos que escuchan las pruebas, que escuchan los argumentos y toman una decisión sobre la culpabilidad o la inocencia de la persona. En esas cortes hay secretarios judiciales. Son los que administran el funcionamiento de la corte, son los que manejan documentos y registran los procedimientos. Pero en esas cortes también hay testigos, o en esos tribunales también hay testigos. Esas son las personas que testifican en la corte sobre lo que saben o han visto relacionado con el caso. En esa corte también están los acusados o el acusado.
la persona que está siendo señalada por un delito o una infracción de la ley. Pero en esa corte también hay espectadores, que serían los medios de comunicación, la prensa, la radio, qué sé yo. Ellos también tienen acceso a asistir a estas cortes. Bendito sea el Señor. Eso es en lo terrenal. Pero en un contexto celestial, una corte se refiere a un lugar donde se toman decisiones judiciales y se lleva a cabo el juicio del reino de Dios. Estas cortes celestiales son mencionadas en varios pasajes de las Escrituras. Muchos textos bíblicos, en ellos se perciben como lugares donde Dios, ángeles y otros seres celestiales participan en asuntos divinos y decisiones espirituales. En esa corte se toman decisiones y se han tomado decisiones que la Biblia nos está registrando, que se han tomado decisiones fuertes. Pero también se han tomado unas decisiones que favorecen a unos, como en ese caso lo somos nosotros los seres humanos. La corte celestial podría estar conformada por Dios, que es el juez. Por eso no hay jueces aquí en la tierra, los hombres, hablando de lo celestial, ni un pastor, ni un predicador, nadie es juez. El juez supremo de la corte es Dios. Jesucristo sería el abogado. Actúa como el defensor de los creyentes. Los ángeles, porque también están involucrados, son seres celestiales que pueden actuar como mensajeros, como testigos o como ejecutores de las decisiones divinas. Por eso, en los juicios de Dios, vemos mencionar ángeles actuando. Y en algunas referencias bíblicas, como Job, encontramos a Satanás como el acusador. Yo dije que esta mañana voy a hablar llevando mi caso a la corte celestial para romper con todo derecho legal que le he dado a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Se dio un juicio en la corte celestial que está registrado en las Escrituras. Y lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 y 17. Ezequiel capítulo 28, versículos 16 y 17 dice la Escritura: a causa de la multitud contrataciones, fuiste llenos de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. Oh querubín protector,
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Haciéndole una exégesis a este pasaje de las Escrituras, encontramos que se está refiriendo al rey de Tiro, pero con una analogía que los teólogos le han dado referente a Satanás, ya que habla de querubín, ya que habla del monte de Dios. Entonces la Biblia dice en Ezequiel 28, 16 al 17, donde se da el primer juicio celestial, en la corte celestial. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones. Por eso se hace referencia al rey de Tiro, que se engrandeció en sus grandes negocios y llegó a ser un gran comerciante. Pero cuando hablamos de el querubín de Satanás, estamos diciendo que este hombre o este ser, comercializó en el cielo todo su plan, lo llevó hasta todos los ángeles que Dios había creado, logrando engañar la tercera parte de ellos. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché. Se tomó la decisión de arrojarlo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Satanás comenzó a hacer un trabajo, y cuando estamos hablando de Satanás, en el cielo era un querubín. La Biblia lo menciona como el querubín protector, como al quien se le habían entregado muchos privilegios, como el que estaba en la presencia de Dios, como el que actuaba como ese ser angelical, guardando o prestando mejor guardia en el lugar sacrosanto, donde está la majestad divina. Ese querubín se enalteció su corazón. Dice: oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Los querubines son tan hermosos que cuando están los 24 ancianos y los seres vivientes arrojando sus coronas delante de la majestad divina, los querubines que también están ahí tapan su rostro con 2 alas, tapan sus pies con 2 alas y con 2 alas vuelan. Cubren su rostro para no llamar la atención. Nosotros nos llama mucho la atención lo que brilla, lo que es un esplendor. Eso nos llama la atención y eso entra por nuestros ojos. Así que los querubines, toda la gloria deben dársela al que la merece, pero parece que este se enalteció en su corazón por su belleza. Dijo: uy, es que yo también soy hermoso igual a Dios.
y comenzó a comercializar. Cuando yo miro esto, entonces comprendo por qué hoy también hay una comercialización de la palabra, del evangelio. Ya no se predica el evangelio por llamado, ni por amor. Ayer, mientras me preparaba para salir, entró una llamada a mi celular. Yo tengo agendada una campaña a finales de este mes y me llamó el pastor para preguntarme cuáles son sus honorarios. Pastor, ¿cuáles son sus honorarios? Yo hubiera podido decirle 7 millones de pesos o más, 50 millones. Si le pagan al Mono Zabaleta 50 millones por 5 canciones que canta. Y yo dije, pastor, me está ofendiendo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos honorarios. Nosotros somos siervos. Ah, bueno, pastor. Hoy se ha comercializado la fe. Y las iglesias tienen la culpa. Las mismas iglesias han mal acostumbrado a la gente. Si traen un predicador, tienen que pagarle. Si traen un ministro de alabanza, hay que pagarle. Y la gente se va mal acostumbrando. ¿Estamos acá o no estamos? Eso nació en el corazón de ese querubín. Y comenzó a vender entre los ángeles su deseo. Y a decir, yo soy el candidato para ocupar el trono de Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo arrojó, ¿cómo dice la escritura? Lo arrojó por tierra. Pero esto no fue sencillo, hermanos. Esto en el cielo no fue sencillo. Miremos lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Cuando este ser comienza a comercializar su idea, comienza a vender su idea, Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios tiene sus fieles. Aleluya. Aunque hayan gente torcida, también hay gente fiel en la iglesia. Bendito sea Dios. Mire lo que dice la Biblia, Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Qué hubo? ¿Qué fue lo que? Una gran batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Cuáles ángeles tenía el dragón? Los que había echado para su lado. Dice la Biblia que la tercera parte. Aleluya. Pero se levantó Miguel como ese arcángel empoderado para librar batallas.
y con los ángeles que quedaron comenzó a luchar contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Porque aquí no es la multitud, aquí es con quien Dios esté. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿Dónde? En el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El juicio fue determinante. Ustedes se van, pero no se querían ir. Querían apoderarse del lugar. Oiga, impresionante. Hoy encontrar a un pastor que dice: no me voy de la iglesia, me quedo aquí. Y tiene gente, y con esa gente lucha para quedarse en el lugar que no le corresponde. Pastores, es impresionante esto, hermanos. Ahora, ese Satanás que fue arrojado del cielo a la tierra, en el libro de Job aparece como el acusador. Ya se vino del cielo, no tiene entrada en el cielo, no hay acceso para él. Él está condenado por toda la eternidad, no tiene retroceso. La determinación que Dios tomó con este ser no tiene retroceso, ni si se arrepiente. Ya está juzgado. El hombre tiene esperanza, porque el hombre todavía no ha sido juzgado. Ahora aparece como el acusador. Job capítulo 1 versículo 6. ¿Cómo dice la escritura? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Jehová te reprenda. Un día vinieron a presentarse. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. ¿Saben ustedes que Dios es el juez, que Dios es el supremo y que todos sus hijos tenemos que presentarnos todos los días y cada momento a Dios? Como cuando está el coronel del ejército y todos los subalternos, todos los soldados, los de menor rango, tienen que presentarse ante ese supremo. ¿Alguien estuvo aquí prestando el año de servicio, prestando el año militar? ¿Alguien lo hizo o no? De los varones, no. Ahora hay una cantidad, en estos días vi una noticia, una cantidad de mujeres en Valledupar haciendo una fila enorme para prestar el servicio militar.
Yo fui a las filas del ejército colombiano, pero no me gustó. Entonces me vine. Estuve 15 días. Es una disciplina muy tremenda. Y cuando eso yo estaba muy tremendo. No había cogido juicio. Pero lo que quiero decirles es que allí nadie nace nada sin la autorización y la venia de los mayores. Me presento, mi coronel. Me presento, mi teniente. Me presento, mi dragoneante. Permiso para hablar. Entonces cuando ellos dicen, hable, mi soldado, entonces puede hablar. Lo tremendo aquí, dentro del reino de Dios, es que nosotros, los que sabemos eso, no lo hacemos. Y los que no lo hacen y los que no lo saben, pues son ignorantes. Pero esta mañana usted lo va a aprender. Si no lo sabe. Pero ya muchos lo saben. Usted tiene todos los días que presentarse ante el Supremo. Y tiene que decirle qué va a hacer y para dónde va. Ay, ay, ay. Aquí me agarré un poco. Porque yo tengo que decirle a Dios para dónde voy, qué voy a hacer. Si Él es el Supremo. Y la Biblia está diciendo, un día vinieron a presentarse. ¿Qué fue lo que fueron a hacer los hijos de Dios? A presentarse. Aquí estamos, Señor. No me he escarriado todavía. Hay gente que anda escondido en el huerto, creyendo que Dios no lo sabe. Cuando Dios se presentó en el huerto, después de la desobediencia de Adán y de Eva, cuando ellos oyeron la voz, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué le tuvieron miedo? Adán dice, tuve miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque habían hecho lo incorrecto. Ahora no eran dignos de presentarse a Dios. Cuando yo no me presento a Dios es porque no soy digno de presentarme a Dios. Pero recuerde que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, y esta mañana se citaba el versículo, se citaba el pasaje, el velo del templo se rasgó y dio acceso a la entrada ante la majestad divina, ante el lugar santísimo, para ofrecer a Dios, para presentarle a Dios mis problemas, mis pecados, mis malas acciones. Yo tengo acceso a ir a la corte celestial. Alguien dice amén en esta mañana. Yo puedo ir. Tengo un abogado.
Si el caso es muy grande para presentarme a Él, yo tengo un abogado. Por eso Él nos enseñó, cada vez que vas a orar al Padre, tienes que hacerlo en el nombre del abogado. Uno de mis hijos se lo llevaron para el ejército y se vino, heredó eso del papá. Pero ya era más complicado en este tiempo. Habían sanciones, ya él había jurado bandera. Cuando yo me vine no había jurado bandera. Pero también hay una ley, un artículo en la ley que dice que no se puede obligar a ningún ciudadano a prestar el año servicio. Entonces alguien me dijo, llévelo ante un juez. Y yo fui para pedir audiencia y me dijo la secretaria del juez, tiene que traer un abogado. Sin abogado no se le escucha. Usted me está oyendo esta mañana. Busqué un abogado amigo. Me dijo, claro, pastor, yo le hago el favor. Fuimos. Se sentó mi hijo, o mejor, se sentó el abogado, se sentó mi hijo y me senté yo delante del juez. Y el juez me dijo entonces, ¿usted es el papá? Yo dije, sí. ¿Por qué está aquí? No, porque mi hijo se voló de allá de las filas militares y yo quiero apelar a la ley que dice que no es obligación. Entonces le preguntaron, ¿usted por qué se vino? Y comenzó todo el protocolo. Lo que quiero decirles es que el abogado no dijo ni una palabra. El abogado solo hizo presencia mostrando su carnet, su credencial, su tarjeta militar, profesional, perdón. No dijo nada. No dijo nada. ¿Me está escuchando? Por muy fuerte que sea lo que yo haya hecho, yo tengo que orar en el nombre de Jesús. Y cuando se escucha en la corte celestial, Luis viene a presentarse a Dios, pero viene con el abogado. No dejen lo que pase. Déjenlo entrar. Aleluya. ¿Alguien me está escuchando, por favor? Dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Usted tiene que presentarse todos los días delante de Dios. Va para el mercado, tiene que decirle, Señor, voy para el mercado. Va para el trabajo, Señor, voy para el trabajo. No se vaya sin avisar. Es una mala costumbre que tenemos nosotros los evangélicos, que no le rendimos cuenta a nadie. A veces en la misma casa, el esposo sale, la esposa sale y nadie sabe por dónde salió. El hijo sale y nadie sabe por dónde salió. Hay que ponerle un GPS. Y Dios a nosotros no tiene un GPS puesto. Él sabe por dónde andamos. Él sabe qué hacemos. Pero cuando usted sale así, entonces los ángeles que Dios puso para que lo cuidaran quedan locos. No saben por dónde cogió usted.
Un día me dijo una hermana, hermanito, pastor, perdón, me dijo, ore, hágame el favor de ayudarme a orar. Voy viajando para Valledupar a llevar ella comercializaba Boca Chico, voy para Valledupar a llevar unas cavas de Boca Chico. Y yo comencé a orar, Señor, bendice a la hermana. Mira ese viaje, Dios mío, de Zapatosa a Valledupar. Mira, tiene que salir por ahí, por el, ¿cómo se llama? Le decimos nosotros el ramal de Zapatosa. Va a salir por ahí, Señor. Mira esa vía, Dios mío. Mira cuando pase por Curumaní, Dios mío, cuando pase por Codazzi, cuando llegue a Valledupar. Y llorando de esa forma. Cuando de repente una llamada y me dice, pastor, ore por mí que me tienen presa aquí en Tamalameque. ¿Y usted qué fue a hacer en Tamalameque? No, es que yo cogí paucaña, pastor. Con razón los ángeles estaban locos, no sabían por dónde usted había cogido. Y los ángeles buscándola por esta vía y no la encontraban. ¿Sí me está escuchando? Hermanos, yo creo que lo que Dios nos va a enseñar hoy, hasta las 4 de la tarde, perdón, hasta las 12, lo que Dios nos va a enseñar hoy, y vamos a entrar a esto porque nos va a ayudar a reconocer que a pesar de que las tinieblas han cubierto la tierra, las tinieblas nunca prevalecerán, porque todo está bajo el gobierno de nuestro Creador y Salvador. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Dice la Biblia, Jeremías capítulo 30, versículo 8. Lo que vamos a hacer hoy es romper con todo derecho legal que le hayamos dado a Satanás. Porque hoy, como iglesia, como pastor, como predicador, nos presentamos ante el juez justo para que Él rompa todo derecho legal que el adversario tenga con nosotros. Note lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 30, versículo 8. Dice la escritura, y acontecerá en aquel día. ¿Estamos ahí? Y acontecerá en aquel día, declara el eterno Yahweh de los ejércitos, que quebraré el yugo de tu cerviz y romperé tus cadenas, y los extraños no te esclavizan más. Aleluya. Algo va a pasar. La Biblia lo está diciendo. Viene un acontecimiento. Dice, y acontecerá en aquel día. Cuando yo miraba esto y lo que les comentaba al inicio de ese conjuro activado, yo decía, el tiempo ha transcurrido, 7 meses han pasado, pero en un solo instante, en un solo segundo, con una sola palabra que usted suelte. Y es lo que Dios me dijo a través de este versículo. Algo va a acontecer en ese día. El eterno Yahweh ha declarado que quebrará el yugo de tu cerviz, que romperá tus cadenas y que los extraños no te esclavizan más. Aleluya. Cuando nosotros aprendemos a ir de continuo a la corte celestial,
usted va a vivir una vida de mucho éxito, de mucho cuidado, de mucha bendición. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque si usted acostumbra a ir todos los días o frecuentemente y presentarse ante Dios y encomendarle todo lo que usted va a hacer, va a tener éxito. Anoche decía, si no involucramos a Dios en nuestros asuntos, no habrá éxito. Puede haber fracaso. Mi experiencia ha sido esa. Ayer cumplí 59 años. ...30 años... 40 años, perdón, de haber tomado decisión para buscar a Dios o servir a Dios, mejor. 40 años de ser cristiano evangélico. Por mis fuerzas no han sido, sino por las de Dios. A los 19 años conocí al Señor. A los 30 años comencé mi ministerio de tiempo completo como pastor. Hace 29 años. Y por eso se habla, Darling, cuando estaba pequeño, porque yo los conocía a ellos pequeños. Claro que no ha crecido mucho, ¿no? ...29 años de tiempo completo. ¿Qué me ha mantenido a mí el ir periódicamente, frecuentemente a la corte celestial? Presentarme a Él. Usted puede averiguar mi hoja de vida. Y si no, pregúntele a Dios. Y dígale al Señor, dígale al Señor, ese pastor que está ahí, ¿está hablando verdad? ...40 años... me casé con la que es mi esposa. Y se acabaron las otras que tenía antes de Cristo. Mi hoja de vida, no por mí, vuelvo y lo digo, no es por mí, es por la gracia de Dios. Pero he acostumbrado a presentarme a Dios siempre. Señor, voy a hacer esto. ¿Me lo apruebas o no? Y tengo que esperar si Dios lo aprueba o no lo aprueba. Porque no es información lo que le voy a dar a Dios cuando se trata de un proyecto. Ustedes recuerdan que en el tiempo de David, ya en sus últimos tiempos, en sus últimos días, David levanta un proyecto. El proyecto más ambicioso que pudo existir en su época y quizás en esta época.
El proyecto de David era construirle a Dios un templo, pero no cualquier templo. David propuso en su corazón construir un templo que estuviera enchapado en oro, que tuviera sus utensilios de oro. Ese fue el proyecto de David. Y David escribió el proyecto. Y un día se presentó a Dios y le mostró el proyecto. Y Dios leyó el proyecto. Y yo me imagino a Dios pensando, leyendo el proyecto de David. Y Dios bajaba la vista a leer y luego miraba a David a los ojos. Y me imagino a Dios sonriéndole a David. Y Dios le dice a David: tu proyecto está excelente. Oye, David, tu proyecto va porque va. Eso va. Pero no lo ejecutarás tú, sino tu hijo. ¿Está escuchando? ¿Qué hacen los hermanos hoy? Informan. Señor, voy a hacer este negocio. Y como tiene la plata en el bolsillo, se va y hace el negocio. Luego está llorando porque le fue mal. Pero si usted no esperó que Dios le respondiera, usted tiene que esperar que Dios le responda. Bendito sea el Señor. Yo les decía, esto ha sido de bendición, ha sido de fuerza y respuesta en momentos de dolor y de enfermedad, en momentos cuando me he encontrado en confusión y me he encontrado en prueba, porque he pasado por las que menos usted se imagina. Usted se podrá imaginar cuánto habrá sido. No, algunos no, porque algunos piensan y lo ven a uno hoy y dicen: uy, a mí me gustaría ser pastor, porque es que ese pastor anda bien. Ese pastor ya no anda en cicla, ese pastor anda en carro, ese pastor ya no se pone cualquier pantalón, cualquier camisa. No. Entonces qué chévere ser pastor, ¿verdad? Pero usted sabe por cuánto pasan los pastores. Tener que comerse un mafufo, si conocen el mafufo, ¿no? Sin más nada sino con aceite y sal. Calentábamos el aceite, le echábamos sal para mojar el mafufo. Pruebas, tentaciones, enfermedades, pero hubo respuesta cuando me acercaba a Dios con el hambre y la sed de que Dios hiciera justicia. Nosotros debemos acercarnos a Dios como nuestro Padre bueno. Dios es Padre bueno. Él dice que si un hijo le pide a su padre un pescado, le va a dar un escorpión, una serpiente, o si le pide un pan, le va a dar una piedra. ¿Qué padre es ese? Nosotros tenemos el Padre más bueno del mundo. Por eso Él dice: pídeme lo que quieras y te daré por herencia las naciones y hasta los confines de la tierra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Él es bueno. Pero cada vez que te acerques a Dios, tienes que recordar que Jesucristo es tu amigo fiel, que nunca te va a abandonar. Las personas fallan, aún los familiares. Yo he tenido casos de padres que han querido matar a sus propios hijos. Conocí el caso y estuve orando por ese caso. Una mujer que su misma madre le puso un tumor en su cabeza. Jesucristo es fiel. Entender que solo el Creador y Salvador es el mejor juez contra el mal y el abogado perfecto para el justo juicio. Por lo tanto, la oración debe ser continua. La oración debe ser reverente. La oración debe ser en humillación, pero humillación de corazón. ¿Se recuerdan a Ana, la del Cana? Era humillada por su rival, era señalada por la sociedad por no tener hijos. Pero un día se presentó ante la corte celestial. No se presentó ante Elí, que era el sacerdote del momento. Y los sacerdotes tenían la autoridad de juzgar. Y ella no se presenta ante Elí. Ella va a un rincón del templo. No estaba una figura ahí que representaba a Dios, pero sí estaba en la mente que había un Padre eterno, un Padre celestial. Aleluya. Y ella fue ante ese Padre bueno y abrió su corazón y derramó su corazón ante Dios. Dice la historia que el sacerdote Elí se la quedó mirando. No escuchaba lo que decía, él quería saber qué estaba diciendo. Hasta chismoso era el hombre. Ojo, que hay muchos Elí todavía que están a tu lado escuchando lo que tú oras al Padre, para luego señalarte. Es que yo la oí orando y seguro que eso tiene un problema grande, porque ella lloraba y lo que le decía al Señor era: Señor, ayúdame con mi marido. Seguro que fue que le pegó los cuernos. ¿Alguien me está escuchando, por favor? Y él se la queda mirando y él ve que solo mueve sus labios y que lágrimas corren por sus mejillas. Y entonces no esperó más. Él llegó a ella y le dijo: mujer, discierne, ¿por qué estás así? Borracha, ebria, ¿qué tienes? Y ella: no, mi Señor, lo que pasa es que yo soy una mujer atormentada de espíritu. Mi corazón está partido con esa cuestión de que la ley dice que el que no tiene hijo es señalado. Yo estoy muy señalada, yo soy muy abatida, yo estoy enferma, yo estoy mal, me estoy muriendo. Y vine aquí ante el Padre bueno a traer mi causa. Y le he dicho a él que me dé un hijo.
Y que si Él me da un hijo, yo se lo traigo al templo para que le sirva toda la vida. Yo estaba pensando mal. Entonces, hijita, que Dios haga lo que le has dicho si es su voluntad. Ve en paz. Y se fue en paz y comió ese día. Y tuvo un hijo. Tuvo respuesta. Porque el juez justo la escuchó. Aleluya. Entonces, tengo que entender que solo el Creador y Salvador es el mejor juez contra el mal y el abogado perfecto para el justo juicio. Hay un Padre, hay un abogado. Mi oración debe ser continua. Eso no es que oro de temporada en temporada. Hay creyentes que vienen a la iglesia por temporadas. Ya los hermanos lo tienen analizado y dicen, uy, ¿en qué temporada estamos? Eso pasa allá en Bosconia. Mi oración tiene que ser continua, número uno. Número dos, mi oración tiene que ser reverente, porque estoy ante un ser supremo. No, Señor, yo vengo aquí porque es que, mire, yo tengo un problema ahí, Señor, y yo quiero que tú me hagas esto. Mira, Señor, mi casa se me está inundando. Yo quiero que me saques de ahí, de ese barrio, y me pongas en el mejor barrio de aquí de Curumaní, Señor. En la 501. No sé qué era eso. Ok. Y le exigen a Dios. Y yo le he dicho a ellos, ¿cómo tú vas a exigir que Dios te dé dinero si en tu cuenta no tienes nada? Porque el apóstol habla de una cuenta en el cielo. O mejor, el Señor Jesús dice hacer tesoros en el cielo. Entonces hay personas, hay creyentes que pretenden pedirle a Dios dinero cuando no tienen nada en el cielo. Yo tengo 3 cuentas de ahorro y en ninguna de ellas tengo plata. Voy a dejar el número aquí por si acaso alguno se digna. Sí, como estoy de cumpleaños. Escuche, en el cielo cada creyente tiene una cuenta abierta. Está esperando consignación. La Biblia dice en Proverbio que el que da al pobre, a Dios presta. Cada vez que tú le das a alguien, estás enviando dinero a tu cuenta. Cada vez que tú ayudas, estás enviando dinero a tu cuenta. Cada vez que tú diezmas, estás enviando dinero a tu cuenta. Y cuando tienes dinero en tu cuenta, entonces sí puedes ir al cajero más cercano, meter tu tarjeta, ingresar la clave y darle enter para que te arroje así. Yo no sé si alguien me entendió esto. Pero mi oración tiene que ser continua, reverente, en humillación de corazón, confesando todo pecado con arrepentimiento genuino y con la
certeza de hallar respuesta y perdón en Dios. No podemos desmayar, tenemos que continuar, tenemos que avanzar con eso. Por muy fuerte que sea la marea, por muy fuerte que sean los vientos, por muy fuerte que sea el invierno, en pleno verano, tenemos que continuar yendo a la presencia de Dios. Sí, porque esto está tremendo. Un tremendo invierno en el mes de enero y febrero. Los ríos y crecidos supremamente, inundaciones que han arrastrado con viviendas, con tierras, ganado. Yo veía un caballo y un burro, pobre caballo, los llevaba al río, los metió por debajo de un puente. Y dije, pobre burro, ese burro no alcanza a vivir, se muere el caballo de pronto. Esto está tremendo. Algunos dicen, ¿qué está pasando? Me preguntó alguien, pastor, ¿y esto qué es? Yo dije, ¿qué va a ser? ¿Invierno? ¿Esto qué es? ¿Invierno? Tremendo invierno en verano, en un tiempo de verano. Escuche, la justicia de Dios me salvará, porque yo no soy ningún impío, y si lo fuera no pudiera estar delante de Dios. Es lo que está diciendo Job. Él dice, la justicia de Dios me salvará. Satanás es el acusador de los hermanos en todo el mundo. Cuando él se presenta, o mejor, cuando los hijos de Dios se presentan ante Dios y entre ellos va Satanás, Dios le hace una pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? ¿Qué dice él? De recorrer la tierra y andar por ella. ¿Has visto a mi siervo Job? Sí, sí lo he visto. Le he mandado unos lances, pero no he podido. Lo quiero acabar, pero no he podido, porque lo tienes protegido. Pero ¿qué le dijo Dios de Job? ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Qué es qué? Justo, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Lo has visto? Sí, lo he visto, pero él es así porque tú has puesto seguridad a su vida, has puesto seguridad a su familia, has puesto seguridad a lo que tienes. Pero quítale lo que tienes para que vea cómo reniega de ti. Y Dios, que conocía a Job, le dice: te lo voy a echar. Ese es el gallo que tengo para ti. Cuando yo estaba caturrito, como dijo Darling, todavía estoy. Yo buscaba pelea, porque yo tenía un hermano, el hermano mayor. Mi hermano mayor era bueno para la pelea. Anteriormente se peleaba a pura muñeca, puro puño libre. Nada de palo, nada de esas cosas. Sino la gente se embojotaba a darse trompadas. Entonces yo buscaba pelea para echarle a mi hermano. Y ahí está mi hermano que va a pelear contigo. Él es el que va a pelear contigo. Y él, como era el chacho, decía: yo soy el que voy a defender a mi hermano. Entonces Dios dice: ¿has visto a Job? Y él dice: sí,
entonces te voy a echar a Jod para que pelees con Jod. Y comienza la pelea. ¿Qué fue lo primero que Satanás le quitó a Jod? ¿Ah? Los bienes y los hijos. Lo primero. Yo encuentro algo en ese libro de Jod que le dio un derecho legal a Satanás. Y no fue el que Dios le dio permiso, porque ese es otro asunto. El derecho legal que yo encuentro es que usted ve a Jod todos los días y cada día diciendo y ayunando y orando por sus hijos. Jod tenía un presentimiento. Jod manejó un pensamiento de que a sus hijos les iba a pasar algo. Por eso casi siempre oraba a Dios por sus hijos y ayunaba por sus hijos. Hay pensamientos que se convierten en una fortaleza y le dan derecho legal a Satanás para que ejecute sus malas cosas. Yo tenía un problema cada vez que viajaba. En ese tiempo viajaba en moto. Estas carreteras para mí a cualquier hora del día y de la noche. Pero cada vez que yo iba en la vía tenía un pensamiento de accidente. Y yo decía, si se explota una llanta, si se sale la cadena. Ese era mi pensamiento. Y un día yo experimenté algo. Yo salí para Pailitas. No había doble calzada. La carretera era angosta. Árboles a los lados. Yo iba por mi vía. Venía de frente una mula, pero yo iba por mi vía, la mula venía por su vía. No hay problema. El problema fue que cuando yo voy acercándome a la mula, asoma la cara un copetrán para pasarse la mula, invadiendo mi carril. Como de aquí a la puerta, milésima de segundo pueden pasar. A toda velocidad venía el copetrán a pasarse la mula. Y yo cerré mis ojos, apreté los manurios de la moto, esperando el golpe, porque estaba cerquita. Cuando yo vi que pasó un tiempo y no pasó nada, yo abrí mis ojos y yo iba. Y le bajé la velocidad a la moto y miré y vi el copetrán que iba. Y yo dije, ¿y por dónde pasé? Y fue mi incógnita y le pregunté a Dios, ¿por dónde pasé? ¿Por dónde me pasaste? Y me lo mostró en un sueño. Algo me tomó, me levantó y pasé por encima del copetrán y me bajó allá. Eso lo vi en sueño. Te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios.
tienes que anular los pensamientos, me dijo Dios. Esos pensamientos de accidente, esos pensamientos de muerte, porque Satanás está tomando dominio en eso. Yo encuentro eso en el libro de Job. Y yo digo, caramba, Job presentía algo malo para sus hijos. Pero note lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios, delante de nuestro Dios, día y noche. Eso está decretado. Eso no ha pasado. Así que es apremiante entrar continuamente ante la presencia de Dios, ante la corte celestial, que es el trono de la gracia del Padre, para exponer todos nuestros asuntos diariamente. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay algo que quiero que se lleve esta mañana, entre todo lo que se pueda llevar. Tengo que recordar que todo lo que se materializa en la vida primero se ha gestado en lo espiritual. Todo lo que se materializa en la vida se ha gestado en lo espiritual. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es contra humanos. ¿Contra quién es la lucha? Contra huestes espirituales de maldad. Entonces, cuando algo se materializa es porque ya fue gestado en lo espiritual. ¿Y qué hace Satanás? El adversario nos ataca porque hay un derecho legal que ha ganado a causa de nuestras faltas. Cuando yo le falto a Dios, le doy al enemigo un derecho legal. Y él eso lo va a usar más adelante para atemorizarnos, para paralizarnos, para enfermarnos, para matarnos y para detener que se realicen en mí las promesas que Dios tiene para mí. ¿Estamos aquí o no estamos? ¿A qué hora se termina el ayuno, pastor? A las 12. Ah, no, entonces todavía falta. ¿Por qué están durmiendo? Ah, no, estamos durmiendo, pastor. Entonces, él va a usar esas cosas para meter temor, para meter miedo. Por eso hay creyentes atemorizados, creyentes con miedo, creyentes paralizados, creyentes que no echan para adelante ni para atrás. ¿Los ha visto? Ni se escarrean, pero tampoco avanzan en el reino. Ahí, paralizados. Y Satanás los paralizó.
¿Por qué? Porque le dieron un derecho legal con una falta que cometieron ante Dios. Conozco creyentes que fueron muy buenos en el liderazgo, trabajaron fuerte, pero cayeron en un pecado y no se han vuelto a levantar, aunque se arrepintieron, aunque pidieron perdón, aunque no lo están haciendo, pero se quedaron paralizados. Satanás utilizó y está utilizando ese derecho legal que se le dio. Voy a hablar de unos ejemplos más. En Génesis, los capítulos 30 en adelante, nos habla la historia de Jacob. Jacob salió de su casa como un fugitivo, porque engañó a su papá y engañó a su hermano. Su madre lo envía para la tierra, para su tierra. Allá, no por casualidad, sino por propósito de Dios, se encuentra con las hijas de Labán, su tío, que eran pastoras. ¿Sí? O las de este otro era que eran pastoras, ¿no? ¿Qué dice, pastor? Las hijas de Labán eran pastoras. Es que no sé si estoy confundiendo las de Jetro. Igual él llega a la casa de Labán y le sirve a Labán por un premio. Él se enamora de la hija menor de Labán, que se llamaba ¿cómo? Y llegan y hacen un contrato de trabajo y lo firman. Los contratos pueden firmarse verbalmente también. Y hacen un contrato verbal. Yo te voy a trabajar 7 años por tu hija, porque me gusta. Y Labán dice, bueno, para irse la dar a otro, te la doy a ti que eres mi sobrino. Y él comenzó a trabajar. Y trabajó los 7 años. Cuando trabajó los 7 años, que colgó el toldo, que alistó la cama, la colcha, que regó flores para esperar su amada. Y le trajeron a la mayor, a Lea, ¿no? A la vaca. Lea se traduce como vaca. Y le trajeron a Lea. Como ella venía con su velo puesto, no había luz electrificada, no habían esas pantallas LED que hay hoy, que usted está en un centro comercial y de noche y parece que estuviera de día. Había apagado la lámpara para que aquello fuera más romántico. Y pasó lo que pasó. Y amanecieron. Y cuando el hombre se da cuenta, lo habían engañado. Ah, me engañaste, ¿eh? Pero tú también eres engañador. Y con la vara que mides serás medido. En fin, Jacob trabajó otros 7 años por el amor de su vida.
En total, Jacob trabajó para su tío cerca de 20 años. Se hizo rico, mucho dinero, muchas ovejas, muchos siervos, 2 mujeres, siervas, hijos. Se volvió famoso el hombre. Y cuando estaba en esa fama, Dios le dice: regresa a tu tierra. Y él regresa. Y ahí es donde voy. Cuando él se va como a escondidas de Labán, porque Labán no quería soltarlo. No quería soltar sus hijas, no quería soltar sus nietos. Así que él se va como a escondidas de él. Y Labán se fue a perseguirlos. ¿Se acuerdan? Se fue a perseguirlo porque había pasado algo en la casa de Labán, además de haberse llevado a las hijas y haberse llevado todas las ovejas aunque se lo ganó, Labán decía que eran de él. También se había llevado los dioses de Labán. ¿Se acuerdan eso? Se llevaron los dioses. ¿Quién se llevó los dioses de Labán? Raquel. Y Labán llega bravo. Cuando los encuentra encolerizado, Labán enfrenta a Jacob y le dice: ¿por qué has hecho esto conmigo? ¿Por qué te has traído mis hijas? ¿Por qué? Y además te trajiste mis dioses. Jacob era ignorante de lo que había hecho su amada. Y suelta esta palabra. Capítulo 31, versículo 32 de Génesis. Dice Jacob a Labán: aquel en cuyo poder hallares tus dioses, ¿qué dijo? No viva. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Esto fue desafiante. Imagínese usted, si Labán hubiera sabido tal cosa, no hubiera dicho eso. Jacob no hubiera dicho eso. Pero él no sabía. Jacob no sabía. Y él suelta una palabra. Y ojo con esto, porque las palabras tienen una autoridad, tienen un poder. La lengua puede salvar o puede. La lengua puede hacer vivir o puede hacer morir. Labán dice: listo, voy a buscarlos. Y comenzó a buscarlos por toda la tienda. Y llegó a la tienda de su hija. Y su hija había tomado los dioses. No sé si era San Alejo, no sé si era San Martín, no sé cuál era. Pero los cogió y los puso en un lugar, y sobre ellos puso la armadura de un asno. Y se sentó sobre ella. La silla, sí, se sentó sobre ella, esa era la silla. Y comenzó a fingir. Y fingió estar enferma. Tremendo esto. Se retorcía con los cólicos. Cuando entra su padre Labán y la ve retorciéndose, le dice: hija, estoy buscando mis dioses para ti. Y ella dice: no, papá, estoy con el problema ese de las mujeres que le viene todos los meses. Uy. No, quédate quieta. Y se fue para otro lado. Ahora escuche esto. Versículos 16 de Génesis capítulo 35.
narran un acontecimiento triste. Voy a leerlo. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efratá, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, o le dijo la partera, perdón: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, o sea que murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Bendito sea Dios. El nombre Benoni significa hijo de dolor. Entonces, cuando a Raquel se le sale el alma, ahí estaba la partera, pero también estaba Jacob. Porque es que los maridos, cuando la mujer está dando a luz, se ponen nerviosos, se desmayan, eso no saben, eso sudan frío. Sí, eso es terrible para los maridos. Cuando la mujer está dando a luz, es terrible. Así que Jacob estaba ahí. Pero cuando él ve el problema, Jacob se acuerda de la palabra que soltó. Jacob se acuerda lo que su amada había hecho. Era ella la que tenía los dioses de su padre. Jacob la metió en una maldición y la mujer muere. Dice la Biblia que murió, el alma se le salió. Cuando ella estaba en eso, ella dijo: me voy a morir, no voy a vivir, pero quiero que a mi hijo lo llamen Benoni. Y Jacob, que estaba oyendo, dijo: no, él no se va a llamar Benoni, porque las palabras tienen poder. Él se va a llamar Benjamín, que será el hijo de la mano derecha. Él tenía que cortar la maldición. La maldición no podía seguir. ¿Me está escuchando, por favor? Usted no puede dejar que continúe la maldición en su casa, en su familia. Usted tiene que cortar la maldición para que la bendición del cielo llegue. En ese lugar, donde Raquel dio a luz a este hijo, se llamó Éfrata. Y en Éfrata se dio una matanza de niños. Porque el coletazo de la palabra pronunciada por Raquel, aunque no tomó a su hijo, pero sí a otros, la maldición puede llegar a golpear a muchos si no la cortamos.
Hubo un pueblo que Dios lo maldijo y dijo: no entrarán en mis atrios por 10 generaciones. ¿Te acuerdas? Moab. Dios lo maldijo. Dios maldijo a Moab y dijo: no van a entrar a mis atrios por 10 generaciones. Pero hubo un hambre en Belén. Belén es casa del pan. Y no había comida en Belén. Imagínense, no había pan en la casa del pan. Entonces Elimelech se le dio la buena idea de irse para Moab. Y habitó en Moab con sus hijos y su esposa. Los hijos de él se casaron en Moab con moabitas. Una se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa. Pero resulta que la mala decisión que tomó este hombre trajo unas repercusiones en su familia. Él se muere en Moab. Sus hijos mueren en Moab. Y quedan las 3 mujeres viudas. Entonces 3 mujeres viudas, ¿qué van a hacer? Noemí dice: yo voy a regresar a Belén porque escuché que Dios visitó a Belén y me voy para Belén. Así que ustedes, hijas, regresen a sus casas, vuelvan a sus dioses, vuelvan, porque yo no tengo hijos para decir que van a, y si saliera embarazada hoy, ustedes no van a esperarlo. Así que regresen a sus dioses, regresen a sus casas. Orfa se fue, besó a su suegra y se fue. Pero Ruth dijo: yo no voy a regresar a mi casa, ni voy a regresar a mis padres, ni voy a regresar a mis dioses. Yo me voy a ir contigo. Donde tú vivas yo voy a vivir, donde tú mueras yo voy a morir. Tu Dios será mi Dios. Aleluya. Se hizo una israelita y se fue con Noemí. Y Noemí la ayudó por allá. Las mujeres hay que ayudarlas también. Noemí la encaminó y se casó con Boz. Y Boz le engendró un hijo que se llamó Obed. Y de Obed nació Isaí. ¿Te acuerdan? Y de Isaí nació David. Y de David nació Jesús en su línea de descendencia. Si usted cuenta Ruth capítulo 4 y lo lee detenidamente, va a encontrar que pasaron 10 generaciones para que se rompiera la maldición de Moab. ¿Cuándo se rompen? Se rompen con esta mujer que decidió convertirse en lo que era su suegra, una israelita. Cambió sus dioses por el Dios eterno y prefirió seguir con ella antes que volver a su casa. Cuando yo hablo de esto, yo digo: todo cristiano tiene la autoridad para romper maldiciones, no importa cuáles sean las maldiciones. Y quiero decirles que Dios tiene una lluvia de bendiciones, lluvia de beneficios, lluvia de bienestar para darnos. Pero ¿qué ha hecho el diablo? El diablo quiere robarnos, quiere arrebatarnos, quiere retrasar, y también por algunas razones quiere usar cosas para que Dios no nos limpie ni nos dé lo que Él ha prometido darnos. Otro ejemplo y voy terminando. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, el capítulo 10, versículos 12 y 13, dice la Biblia: entonces me dijo, leí mal. Entonces me dijo:
Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y me quedé allí con los reyes de Persia. Daniel capítulo 10, versículo 1 y 2 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Cuando Daniel ve la visión, cuando Daniel ve la revelación que Dios le muestra acerca de lo que iba a acontecer con su pueblo, Daniel comienza a orar por su pueblo y manda una petición. Llega al trono, llega a la corte celestial y expone un caso. Esto es tremendo. Él le dice a Dios, y la Biblia dice que inmediatamente Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, ¿qué dice? Yo he venido. O sea que tus peticiones y mis peticiones pueden hacer que ángeles se movilicen. Yo vine porque tú lo pediste. Yo vine a traer respuesta de tu petición, de tu queja, de tu causa. Bendito sea Dios. Pero tuve un problema. Alguien dice conmigo problema. Los problemas nunca van a dejar de existir. Siempre van a haber problemas. El ángel dice, pero tuve un problema. Tuve una oposición. Alguien se levantó para que yo no viniera a ti. Es que las bendiciones de Dios para ti entran en un conflicto, en una guerra espiritual. Cada vez que se moviliza tu bendición, el enemigo va a tratar de estorbar para que te llegue. Pero Daniel fue entendido. Daniel fue sabio y dijo, de aquí no me voy a parar hasta que la bendición llegue. Y propuso en su corazón 3 semanas de ayuno. La gente habla de los 21 días de ayuno de Daniel. Y vamos a hacer los ayunos de Daniel. ¿Cuáles son los ayunos de Daniel? No, los ayunos de Daniel es que no como pescado ni carne. Solo como frutas. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que se apartó en ayuno 21 días. Y esos 21 días son los que está diciendo el ángel que hubo conflicto. Yo estaba mirando un testimonio que no sé si sea cierto o sea mentira. Hay tantas cosas que uno a veces mejor prefiere no afirmar. Pero yo estaba viendo un testimonio de un hombre
que fue consagrado desde los 7 años a Satanás. Ese legado se lo dejó su abuelo. Y él consagró su vida a Satanás desde edad de 7 años. Dice que cuando él cumplió 12 años, ya él salía del cuerpo y se iba con los demonios al espacio. Y él dice en su testimonio que son tanto los demonios que existen. Él dice como cuando usted ve una pila de murciélagos, así están los demonios entretejidos en el segundo cielo y hacen como una fortaleza para que la oración del justo no traspase no vaya al tercer cielo, o para impedir que del tercer cielo baje a la tierra cualquier bendición. Él dice que ellos resistían, esos demonios resistían la oración. La oración de algunos creyentes llegaba hasta ahí y era de vuelta. Era tan débil la oración de creyentes, dice él, que esa oración no pasaba, se devolvía. Pero él dice, habían creyentes que su oración era como fuego y penetraban, rompían, hacían una abertura en ese manto demoníaco, hacían una abertura y traspasaban al tercer cielo, llegaban al tercer cielo, perdón. Y esa misma abertura permanecía hasta que viniera la respuesta de ese creyente. Y él toma como base Daniel para decir eso. Lo que la Biblia nos enseña es que en el segundo cielo operan los demonios. La Biblia nos habla de 3 cielos. Del cielo atmosférico, esto que yo puedo ver de aquí cuando levanto mis ojos para arriba. El cielo sideral, que es donde están todos los astros, las estrellas. Y el tercer cielo, que es donde está Dios. ¿Me explico eso? Entonces, en el segundo cielo habitan los demonios. Satanás dijo: subiré a las estrellas y en lo más alto haré mi trono. Satanás y sus demonios comandan desde ahí. Daniel oró a Dios por 3 semanas. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel. Vino por revelación, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. O sea, a Daniel le fue revelado que había un conflicto por causa de él. ¿Me está entendiendo? ¿Y Daniel qué hace? Él comprende la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces, en aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. O sea, no solté hasta que no llegó. ¿Por qué hay creyentes que no reciben? Porque no persisten. Persistencia y resistencia es lo que necesita el creyente. Llegó a la casa de una persona, un amigo, a la medianoche. Y ese amigo no tenía nada que ponerle en la mesa a su amigo.
Venía con hambre el hombre. Oye, no tienes nada que comer, no. Pero espera un momento, yo tengo un amigo. Y a la medianoche salió a tocarle la puerta a su amigo. Porque a los amigos se conocen en esos momentos difíciles. Y él fue y le tocó la puerta a su amigo, pero era la medianoche. Su amigo escucha la voz de su amigo y desde adentro le responde y le dice: no puedo levantarme a darte los panes. Sí tenía, porque estoy acostado. Mis hijos y mi esposa están conmigo. No puedo. Y él le dijo: no puedo, ya estamos acostados. Juzgue usted si ese amigo hizo bien o no hizo bien. A usted que le llegue un amigo a su casa a medianoche pidiéndole algo que usted tiene, ¿usted qué haría? ¿Qué haría? ¿Ah? Atenderlo. Porque este no lo atendió. Era egoísta. Esperaba algo a cambio. ¿Por qué? Pasa algo. En la cultura judía, en los tiempos de Jesús, las casas no eran como las casas nuestras. Las casas de ellos no eran como las nuestras. Tú haces en tu casa 4, 3 cuartos. Haces cocina, baño, comedor. Haces sala. La cama matrimonial es de 2 por 2. Así que se ven tan lejos los esposos. La casa de los judíos en ese tiempo era un solo cuarto, toda la casa. Ese cuarto era alcoba, ese cuarto era cocina, ese cuarto era comedor, ese cuarto era sala. No tenían una cama como la suya. El mismo tapete que servía para comer era el que servía para acostarse. Así que si tenía 12 hijos, la esposa se acostaba en la entrada. No me vaya a preguntar lo que está pensando. La esposa se acostaba en la entrada y venían entretejidos los hijos y él se acostaba al final. Para él levantarse a darle los panes a su amigo, tenía que levantar toda su familia. Por eso él dijo, no puedo dártelos porque estoy acostado con mis hijos. Tengo a mis hijos y a mi esposa en la cama. Pero ¿qué dijo el amigo que estaba allá afuera? Siguió tocando. Y él le decía de adentro: no puedo. Tú conoces las reglas, conoces la cultura, no puedo. Pero él siguió tocando hasta que abrió la puerta. Y no solamente le dio lo que necesitaba esa noche. Yo me imagino que cuando él abre la puerta, todo el mundo se levanta, los hijos adormitados. Nosotros tenemos un nietecito que va a cumplir 6 años ahorita en mayo y él está haciendo primero. Le toca entrar a las 6 de la mañana a clase. Nos toca levantarlo a las 5 de la mañana y él se levanta a dormir.
y lo sienta en la mesa dormido. Usted se puede imaginar esos niños dormidos. Y él se levanta y le abre la puerta a su amigo y le dice: ¿qué quieres? Le dice: lo que pasa es que llegó un amigo a mi casa y no tengo un pan para ponerle delante. Y él se metió y sacó de su alacena pan para esa noche y pan para ese otro día. Porque si no tenía para ponerle a su amigo, tampoco tenía para darle el desayuno a sus hijos el siguiente día. Y no solo le dio eso, sino que le dio más. ¿Sabe por qué? Porque fue persistente. Yo tengo un tema que lo titulé: golpea la puerta hasta que se abra o se caiga. Tenemos que ser persistentes. O se abre o se cae. Pero se abre. Bendito sea Dios. Hay derechos legales que le hemos otorgado al enemigo. Y es la facultad y razón legítima, espiritualmente hablando, que nosotros le cedimos al maligno para que nos acusara, para que nos robara, para que nos hiciera daño. Cuando hay un pecado le damos el derecho legal. Pero a usted no se le puede olvidar a partir de hoy, los que no sabían esto, que usted tiene un defensor, que hay una corte donde usted puede llevar su caso y que le va a ser solucionado su problema. Aleluya. Que ya no es tiempo de estar más triste, que es tiempo de levantarnos, que es tiempo de sonreír, que es tiempo de avanzar, que es tiempo de caminar. Es tiempo de que la iglesia avance, hermano. Colóquese de pie, por favor. ¿Tienes algo en mente?